Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy como veis no estamos en casa, ni es un vídeo editado, estamos en Vitoria-Gasteiz. Hemos venido a grabar un documental, el primer documental que grabamos para el canal, que vamos a grabar acerca de la masacre del 3 de marzo que se dio en Vitoria-Gasteiz y os vamos a informar un poquito acerca de la lucha obrera que se dio en Gasteiz y por qué tiene tanta importancia en la historia de España y sobre todo para la transición, ya que nos venden la transición como si fuera modélica, pacífica, y la masacre del 3 de marzo nos demuestra realmente de la naturaleza represiva de los primeros años post-Franco, ¿no? Entonces, bueno, hemos venido a Vitoria-Gasteiz y espero que os guste el documental. Si os gusta el documental haremos más documentales como este. Y nada, camaradas, esta Red Planeta, comenzamos. Bueno, para entender el tema que vamos a tratar en el documental es importante comprender el contexto histórico en el que se desenvuelve la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976. Bueno, tened en cuenta que 1976 es justamente un año después de que Francisco Franco, el dictador Franco, muriera en cama con todos los honores de Estado y con todos los cuidados que le brindó el Estado franquista en aquellos años. Y claro, esto es muy importante entenderlo porque de aquí comienza lo que se suele llamar en la historiografía oficial como la transición, la mal llamada transición, ¿no? La que nos venden que fue modélica, pacífica, en la que todo España se convirtió de la noche a la mañana en un Estado democrático y burgués, igual que los países de Europa. Pero claro, hay que entender el contexto histórico y todos los análisis que se daban en aquellos años respecto al curso de los acontecimientos de España para el siglo XXI. Claro, en este sentido se dan tres análisis respecto a lo que pasa en España, ¿vale? Por un lado, tenemos a los del búnker, ¿no? Que son los más dinosaurios políticos, esta gente que ni siquiera quería reformar en términos democrático-burgueses el país, sino que querían mantener plenamente la esencia del franquismo, ¿vale? Del régimen franquista, del Estado franquista, aquel Estado que nació de 1939 después de la Guerra Civil. Pues esta gente eran prácticamente los más afines a Franco, la gente que realmente, pues bueno, en un momento vinieron desde los ideales más reaccionarios, sumamente anticuados, tradicionalistas, totalmente alineados con el nacionalcatolicismo que representaba Franco, ¿no? Y, para que entendáis, al fin y al cabo, este sector, los del búnker, eran los que no querían cambiar absolutamente nada, ni política, ni social, ni económicamente en España. Luego tenemos a los rupturistas, ¿vale? A su vez, estos rupturistas los podemos dividir en dos. Pero bueno, para que entendáis, los rupturistas eran aquellos que querían realmente romper con el pasado, ¿vale? Es decir, dejar de lado ese Estado nacido de la Guerra Civil y lo que querían realmente era, pues, cambiar toda la situación política, social y económica de España. En este sentido, acabo de decir que existen otros dos bandos dentro de los rupturistas. Por un lado, tenemos a los democrático-burgueses, representados por la mediana, pequeña burguesía, ¿no? Aquellos que querían realmente dejar de lado el pasado franquista y convertir a España en un país democrático-burgués y capitalista más, totalmente homólogo a los países capitalistas de Europa. Claro. Luego tenemos dentro de estos rupturistas la parte revolucionaria, entre comillas, cada uno con sus análisis y con sus objetivos, pero la parte rupturista revolucionaria que realmente quería acabar con ese régimen franquista, quería acabar con ese pasado, acabar mismo con ese Estado y construir un nuevo Estado, ¿no? Un Estado proletario, una república popular y socialista, ¿no? Pero bueno, para lo que entendéis, en este sentido los rupturistas son aquellos que quieren romper con el pasado y constituir una nueva España, un nuevo Estado español, democrático burgués o revolucionario. Entonces, como veis, tenemos la tesis y tenemos la antítesis, ¿no? Tenemos A, tenemos B, ¿no? Y en el medio se encuentran los reformistas. Os preguntaréis, ¿y quién eran los reformistas? Si ya están los dos planteamientos. Bueno, los reformistas son aquellos que, bueno, beben de los dos, ¿no? O sea, saben perfectamente que no pueden seguir con los pilares fundamentales del régimen franquista, porque no pueden, porque no serían aceptados ni internacionalmente, ni en Europa, ni para acuerdos económicos, ni nada. Aunque, bueno, el régimen franquista ya tenía acuerdos con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta gente quería, de un lado, no cambiar la esencia, pero reformarlo, el Estado,
en términos democrático-burgueses y capitalistas para ser aceptados internacionalmente y que los países del mundo pues, no se les rasgaran las vestiduras para llegar a acuerdos con España, ¿no? Entonces, ¿quiénes representaban realmente? ¿Quiénes eran los reformistas, mejor dicho, ¿no? Bueno, tenemos al rey emérito, actual rey emérito, Juan Carlos I, que fue el sucesor de Franco. Mentí alguno, chocará, ¿no? Porque siendo sucesor de Franco, ¿cómo puede apostar por la reforma democrático-burguesa? Porque recibió una educación bajo los ideales del movimiento nacional, juró a los ideales del movimiento nacional. Pero claro, Juan Carlos era totalmente consciente de que España tenía que evolucionar en ese sentido. Entonces, esta gente, los reformistas, juegan muy bien el papel de no romper con ese Estado creado en 1939, pero tampoco cambiar la esencia misma, ¿no? O sea, lo que hacen es apostar por una reforma democrático-burguesa para dejar de lado esas características más reaccionarias del Estado, que, bueno, en cierta medida se mantuvieron, ¿no? Pero cambiarle, sobre todo, pegarle un lavado de cara al Estado y constituir una España moderna, capitalista y democrático-burguesa, parecido y homólogo a los países de Europa. Entonces, ¿se dejó de lado el fascismo? Sí. ¿Se dejó de lado, se rompió, mejor dicho, con los pilares del Estado franquista? No del todo. Pero sí hubo una reforma democrático-burguesa porque estos reformistas son los que se antepusieron. Podríamos decir que eran la síntesis, ¿vale? Entonces, en este sentido, eso es una parte que hay que entender los tres análisis que se dieron en cuanto a la transición. Pero hay que entender también que en aquellos años existían grupos armados que luchaban el franquismo con las armas, con la lucha armada, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Euskadi Batasuna, que era ETA, por un lado, con sus objetivos y con su estrategia y táctica, y por otro lado tenemos al FRAP, ¿vale? El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Bien, entonces, la existencia de estos grupos armados también demuestra de cómo se tenía que cambiar, ¿no? El Estado, porque no se podía seguir tal cual. Entonces, la existencia de estos propios grupos armados imprime un carácter de concienciación a ciertas masas, a ciertos elementos de las masas, ¿no? Y he hablado de las luchas armadas, pero también existían las luchas obreras, que hasta entonces eran reprimidas, eran ilegalizadas, no eran permitidas. Entonces, la gente en los últimos años comienza a coger conciencia y a movilizarse, a realizar reuniones y asambleas obreras clandestinamente, dentro de lo que pueden, ¿no? Y en los últimos años, influidos por la debilidad del régimen franquista, ahí empiezan a haber obreros que se empiezan a reunirse, a reivindicar ciertas cuestiones laborales, y una de esas asambleas o uno de esos hechos obreros o bueno, marchas obreras y reuniones obreras en términos clandestinos fue la masacre del 3 de marzo en Vitoria, ¿no? Y por eso mismo es importante comprender todo el contexto, porque si no, no se puede comprender lo que ocurrió en 1976, del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Bueno, y con esta situación, con este contexto, llegamos al 1976. Ya desde el comienzo de este año, la verdad que fue muy convulso. La muerte de Franco encadenó una llamada transición que, bueno, estaba recién comenzada, y todavía las leyes que imperaban en el franquismo seguían existiendo, todas las restricciones, por ejemplo. Y tuvimos un enero y un febrero, la verdad que muy convulsos para la clase trabajadora, en el cual huelgas, manifestaciones, no solo pidiendo derechos laborales, mejoras de la vida laboral y tal, sino también pidiendo más libertad y un poco temas más sociales. Empezó a salir la gente a la calle. Así llegamos, después de un par de huelgas, un par de movidas, manifestaciones, paros, llegamos al
a marzo de 1976. Y con esto llegamos al 3 de marzo, un día crucial para la historia de Vitoria-Gasteiz, donde ahora nos situamos, y también de España en general. Tenemos que tener en cuenta que, como bien hemos dicho, las restricciones seguían, entonces toda manifestación sería reprimida y ya como hemos visto se estaban dando una época muy convulsa, y así este 3 de marzo los trabajadores mayormente industriales convocaron una huelga general, la cual secundó no solo los trabajadores industriales sino la mayoría de la clase trabajadora de Vitoria. Y ya desde pronto a la mañana comenzaron las primeras movidas. A nada que había gente reunida, pues la policía llegaba y cargaba contra ellos, ya gastaron munición ya desde por la mañana, pero el verdadero jaleo venía por la tarde, digamos. A las 5 de la tarde llamaron a una asamblea, como siempre hacían en esta iglesia que tenemos atrás nuestra, de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz. Entonces ya desde las 4:30, 5 menos cuarto, los convocantes empezaron a entrar. Aquí se hacían las comisiones representativas en donde informaban sobre la huelga, los acontecimientos, lo que pedían, y bueno, es importante recalcar que lo que exigían estos eran medidas puramente laborales y alguna que otra social, por ejemplo el aumento del salario, reducción de la jornada laboral a 40 o 42 horas con 30 minutos para el bocadillo, es decir, no había una esencia política detrás ni un movimiento duro político detrás. Y con lo cual, como acabo de explicar, estamos ya hacia las 5 de la tarde, en donde más de 4.000 personas, se calcula que unos 5.000, se reunieron aquí dentro. Otros se tuvieron que quedar fuera porque la policía desde las 5 menos cuarto ya comenzó a prohibirles la entrada, empezaron a palos. Pero veían que se les quedaba grande, había un montón de gente, la gente estaba enfurecida por los sucesos acontecidos a la mañana, los días anteriores y en el mismo momento, y bueno, la policía, como estaba desbordada, tuvieron que venir apoyos desde Logroño, desde Miranda de Ebro, y todos los famosos grises, que se llamaban, las fuerzas del orden público, acordonaron toda esta zona. Sí, por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que emplear las armas. Cambio. La iglesia, cambio. La policía, ante la imposibilidad de hacer frente a una masa tan grande de trabajadores, no tuvieron otra que empezar a desalojar. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que durante el franquismo la policía tenía prohibido entrar a los espacios religiosos. Entonces, ¿qué hicieron? Como vemos ahí muy bien, empezaron a romper las cristaleras y a echar botes de humo, porque claro, como bien dijeron la policía misma en sus conversaciones, pues si no se puede a las buenas, habrá que sacarlos a palos. Entonces rompieron cristales, echaron botes de humo para asfixiar a la gente, y bueno, los de dentro, hay testimonios que decían que ellos no querían salir porque lo de fuera era peor que lo de dentro. Cogieron agua bendita con trapos, se lo taparon, se tiraron al suelo, pero al final tuvieron que salir. A todos los que salían, obviamente, los aporreaban, sonaron disparos de fuera, de dentro para afuera, intentaron buscar otras salidas, pero bueno, como vemos, la iglesia tampoco tiene muchas escapatorias y tuvieron que salir corriendo. Se alojaron en casas de vecinos solidarios que bueno, les dieron un cobijo y un sitio para asegurarse, y bueno, la policía pues disparó, y se calcula que más de 1000 disparos que hicieron, y no al aire, es decir, apuntando, tenían tiempo para apuntar y tirar. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? 3 muertos en el acto y 2 que luego fueron por heridas de bala. La iglesia de San Francisco, por ahí creo que hay una batalla campal, cambio. He visto varias coches con un pañuelo blanco, quiere decir que hay heridos a Banta, ¿entiendes? ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se puede asegurar, después de tirar igual 1000 tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Cambio, muchas gracias, Buen servicio. Aquí tenemos los nombres de los 5 muertos, 3 de ellos, como hemos dicho, en el mismo acto, y 2 en los días posteriores, que son Pedro María Martínez Ocio, de 27 años,
Francisco Aznar Clemente, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, José Castillo García, de 32 años, y Bienvenido Pereda Moral, de 32 años. Esa misma tarde-noche, Vitoria-Gasteiz estaba en shock. Según los testimonios, nadie salía a la calle, todos se extrañaban si veían a alguien en la calle, recopilaron todos los casquillos de bala, todo lo que podían, y hay incluso testimonios que dicen que, bueno, vieron por la calle a un señor y decían: ¿dónde va este vecino? ¿A dónde va el loco? Y resulta que era el padre de uno de los asesinados en manos de la policía. Podemos imaginar el shock en el que estaba la gente, que no se lo esperaba en una época en la que parecía que venía ya la liberación, la democracia y tal. Pues la verdad que fue muy chocante, y bueno, esto tuvo repercusiones en la misma ciudad de Vitoria-Gasteiz, como acabamos de decir, luego estatales e internacionales, en las cuales ahora procederemos a explicar. Ahí hay tiros y ahí de todo, cambio. Se está cambiando la munición. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio. Bueno, esto fue un auténtico shock para toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ya que en la sociedad española en aquellos años ya habían vivido ya 40 años de franquismo y parecía que esas cosas iban a acabar. Pero, tal y como ha dicho el camarada Julen, no es que acabaron, sino que se continuó con eso. ¿Por qué? Pues prácticamente, como he dicho en la introducción del vídeo, porque esa transición realmente no fue ni pacífica ni modélica, y realmente se seguían unas taras del régimen franquista, y más en aquellos años, ¿no? Recordemos también quién estaba en la presidencia del gobierno en aquellos años, que era Carlos Arias Navarro, alias el carnicero de Málaga, que creo que con el nombre ya lo digo todo, ¿verdad? Y esto tuvo repercusiones no solamente en la propia ciudad de Gasteiz, sino que tuvo repercusiones a nivel nacional, ya que Carlos Arias Navarro tuvo que salir del gobierno debido a todo lo que ha acontecido aquí, ¿no?, en la iglesia, y la auténtica masacre que se realizó. Además, lo que sí queremos dejar claro es que durante años el relato acerca de la masacre de 3 de marzo de Vitoria-Gasteiz no tiene absolutamente nada que ver ni con independencia del País Vasco, ni con ETA, ni con nacionalismos. No, esto realmente fue una causa obrera, con unas reivindicaciones totalmente lógicas e incluso diríamos conservadoras. Es decir, podríamos criticar de economismo, que si centrase meramente los intereses laborales de los trabajadores de Vitoria-Gasteiz, pero es que no había más, simplemente era eso. Y la policía entró, como bien ha relatado Julen, con todo, cargaron con todo, provocando varios muertos, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Ahora bien, las repercusiones que tuvo en España, como bien he dicho, es la salida de Carlos Arias Navarro del gobierno y ya totalmente la hegemonía de los reformistas. Antes he explicado los bandos, ¿no?, los distintos análisis que se realizaba para la creación de la España del siglo XXI, y uno de ellos, que eran los reformistas, son los que se anteponen a los demás, ¿vale?, encarnado Juan Carlos y compañía. Y entonces Juan Carlos, al sacar a Carlos Arias Navarro, que era el que más se acercaba a las tesis del búnker, del famoso búnker, y de ese resquicio franquista, pues sale, se acaba con eso, y los reformistas, y sobre todo Juan Carlos, apuesta por Adolfo Suárez, por un joven Adolfo Suárez que viene de la Falange. No podemos pintarlo tampoco como un demócrata de bien, no, venía directamente de la Falange, que estaba en las Cortes de Ávila, y se asume la presidencia de España y tiene la delicada misión de intentar maquillar directamente aquel Estado, ¿no?, que surgió en el 1939, pero sin romper del todo con el pasado y sin romper con los pilares del régimen franquista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que España comienza a ver una reforma con la cual, poco a poco, España empieza a dejar del lado, ¿vale?, pongo comillas porque realmente que se hiciera de la noche a la mañana muchos cambios de instituciones representativas o de la propia Tribunal de Orden Público, que pasó a ser Audiencia Nacional de la noche a la mañana, no refleja claramente del lavado de cara que intenta realizar al Estado franquista español, ¿no? Pero podemos hablar en términos franquistas en la transición, en la reforma democrático-burguesa. No,
hay una reforma en términos democráticos, burgueses y capitalistas, y es llevado a cabo por Adolfo Suárez. Bien, y con Torcuato y con Juan Carlos. Entonces España comienza poco a poco a darle un lavado de cara y a convertirse en una monarquía parlamentaria, una constitución y un rey, y que no olvidemos que el rey era el sucesor de Franco, y comienza un poquito a poco a acercar a España a los demás países de la Comunidad Económica Europea. De esta manera se normalizan las relaciones políticas, sociales y económicas de los países imperialistas y capitalistas con España, que antes recelaban, ahora se normalizan, se le lava la cara internacionalmente a España, de la misma manera que lo hacen ellos nacionalmente, y después España entraría en la OTAN. Entonces vemos cómo esta cuestión de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz tiene repercusión nacional y tiene repercusión internacional. Y prácticamente todo ese cambio que se da con la reforma democrático-burguesa, porque a la pregunta reforma o ruptura tenemos que contestar claramente reforma, pero eso no significa que se siguiera con el régimen franquista, sino que simplemente se reformó y tiene repercusiones hasta hoy en día. Y bueno, otra de las repercusiones, como no, fueron los funerales que se hicieron los días posteriores de estas matanzas, por supuesto, que estuvieron repletas de gente como nunca antes se había visto durante el franquismo, y la policía, como no, intentó evitar la confrontación en todo momento. Aparte, como hemos dicho, no se investigó nada, y de la necesidad misma del pueblo a darle una solución, un punto final y un reconocimiento a los familiares, pues bueno, se creó la asociación 3 de marzo, Marcho Akiru, que aquí tenemos la sede de ellos en Vitoria, que está al lado de la iglesia misma donde se dieron estos acontecimientos. Por eso, desde Red Planeta queremos denunciar todos estos hechos, que son una vergüenza, que todavía en pleno siglo XXI, después de 46 años desde que se dieron, no se haya resuelto nada y se tengan que ir hasta Argentina para buscarle una solución a todo esto. Por lo tanto, bueno, esto es todo. Esperemos que os haya sido interesante y, como no, deciros a todos que hemos hecho una entrevista a los de la Asociación 3 de marzo hablando un poco por qué se crearon, cómo se crearon, qué pasó y tal, así que si pasáis por nuestra web, por nuestro blog de entrevistas, ahí las tendréis, y si no, os adjuntaremos el enlace en la misma descripción del vídeo. Así que bueno, muchas gracias por seguirnos y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.